Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino, el podcast de Apple, en el que nos tomamos todo con humor, la verdad. A mí me gusta mucho la descripción que pone alejados del forofismo. No porque la haya escrito yo, pero me gusta, me parece real. Como ya sabéis, mi nombre es Alex Barredo y como todos los episodios, conmigo está Matías Zavia. ¿Qué tal estás, Matías, amigo? Muy bien, no hemos tenido iPads, no hemos tenido iPad, no hemos tenido iPad Pro, seguimos esperando, pero hemos tenido algo más importante. ¿Qué es más importante que el iPad? Que van 500... El otro día leí una estadística y dice Apple hace más de 560 días o algo así que no renueva los iPad Pro. Y hostia, y está la gente muy impaciente. Yo ni me acordaba, ¿sabes? De los iPad Pro, pero bueno. A mí me regalaron, esto ya lo habré contado en el podcast porque llevamos tantos episodios, a mí me regalaron un iPad Pro en mi boda en 2017 y sigue funcionando como si lo hubiéramos abierto ayer. O sea que a veces Sí. comprarlo Pro te da alegrías. Bueno, lo que ha llegado para alguna gente más importante que la invitación de su boda es la invitación de la WWDC 2024. Sí, 10 de junio, que es más o menos las mismas fechas en las que los últimos años se iba anunciando esta conferencia de desarrolladores. La gente ha estado intentando leer las cartas del tarot, como siempre se hace, con la imagen de la presentación, que si va a estar centrada en no sé qué, que si unas gafas que se veían, que si esto es un volante, que esto es que anuncian el coche, que si no sé cuánto. Y este año, nada. Me ha gustado un tuit que has puesto tú, lo voy a compartir aquí, dice, ya he descifrado el logo. El símbolo de una resistencia eléctrica. Eso también lo pensé yo. Eso también lo pensé yo. Dice, ¿cómo se resiste Apple a su retraso en IA generativa? Ostras, DC, Warner Bros. Apple compra Warner para competir con Disney. Y 24, el número de investigaciones antimonopolio que ahora Apple tiene. Hostia, tío. A mí lo que más me hizo gracia es la V triple, porque estuve como, no sé si décimas de segundo o algo así, diciendo, ¿qué letra es esta? Sí. Mi cerebro no entendía qué es lo que estaba viendo ahí. Sí. Bueno, hay gente que ha interpretado que no es un par de W, sino que es dos veces la palabra AI, ¿no? I-A-A-I. I-A-I. Sí. AI. Joder. A inteligencia artificial. Ahora. Eso es una idea de olla. Pero el Greg Joshua, el Josh, sí, ha puesto It's going to be absolutely incredible. Sí. Y absolutely incredible tiene la A en mayúscula y la I en mayúscula. AI. Esto ya sí es una idea de olla un poco más creíble, la verdad. Sí, a ver, yo creo que obviamente no hace falta andar leyendo los pozos del café para saber que en la conferencia... Por cierto, mira mi taza del café de hoy. Oh, la taza de Mixio. Bueno. Que me la regalaste. Bueno. No sé si las tienes a la venta o solo las regalas, pero... No, solo las tenemos para los Patreon y tal, pero bueno, ahora tenemos el Patreon pausado mientras el podcast diario esté parado, que no tardaremos en volver, pero bueno. Y lo que decía, no hace falta ser un mago, no hace falta ser Dumbledore para ver el futuro de que en el 10 de junio pues se va a hablar mucho de este tipo de modelos, lo que Apple... ¿Cómo le decía? Apple siempre utiliza una palabra específica y se me ha olvidado. Yo creo que Apple siempre decía aprendizaje automático, ¿no? Decía machine learning. Sí, eso. Y eso lo comentábamos cuando salió el MacBook Air nuevo, que cambiaron en la nota de prensa machine learning por artificial intelligence, ¿no? Entonces, como que... Yo creo que esto es un poco... para calmar a los accionistas, ¿no? Porque la acción de Apple es como los bonos del tesoro, ¿no? La acción de Apple es la cosa más infalible que hay en la bolsa, ¿no? Y si hay algo que está sonando tanto como la IA y Apple no dice nada, pues peligro. Pero como Tim Cook en sus entrevistas y todo el mundo en sus entrevistas lleva diciendo un año que, ojo, que Apple tiene cosas bajo la manga y ahora empiezan con el hype de Absolutely Incredible, etcétera, pues seguramente veamos muchas cosas y de hecho ya hay cosas bajo el capó que me imagino que es lo que vas a contar ahora, ¿no? No, hay bastantes cositas, sobre todo que están
presentando, algunas las habréis comentado ya en Monos Estocásticos, el podcast que Matías tiene con Antonio Ortiz, en el que todas las semanas hablan pues, de este mundillo, ¿no? De inteligencia artificial, avances, mejoras, estudios, entrevistas a expertos, etcétera, un montón de cosas que tenéis en los episodios. Yo, como siempre, os invito a que lo escuchéis, que os suscribáis, que la verdad que tiene bastante audiencia. No sé si tiene ya más audiencia Monos Estocásticos que Cupertino, creo que aún no, pero bueno. Ahí aguanta. Suena celos, pero yo estoy involucrado en los dos, o sea que win-win para mí. Lo mío sí es celos, ¿eh? Eso ya te lo digo. Pero bueno, en Apple tiene una página pública, el machinelearning.apple.com, en la que de vez en cuando pues van pues eso, haciendo públicas algunas de las investigaciones internas, comparten partes del código, comparten pues lo que están avanzando, o al menos parte de lo que ellos están avanzando en todo este segmento. Y ha habido varios cambios, pero como son tan académicos, no hay mucho que explorar. Síntesis de imágenes, síntesis de texto, que si ayuda con esto, que si nada especialmente diferente a lo que hemos visto. Lo más curioso y lo que podemos intuir por las noticias, y lo comentamos la semana pasada, era este posible o potencial acuerdo de Apple con Gemini, ¿te acuerdas? Como que me hizo gracia tu pronunciación tan nativa, y que ahora hemos visto que, bueno, no solo están en conversaciones con Microsoft, OpenAI, Gemini de Google o Gemini, etcétera, sino también con Baidu en China, que ha estado unos días Tim Cook por allí, y con otros en general. Es decir, que están hablando con todos los niños guays del recreo. Y me parece muy interesante porque, por una parte, Apple tiene algo que todas esas empresas no tienen, o al menos la mayoría de las empresas, que es un saco de dinero brutal. Entonces, si al final, para poder utilizar o licenciar sus modelos, simplemente necesitas gastarte ese dinero mientras tú, que yo entiendo que Apple paralelamente estará desarrollando, y lo estamos viendo que está desarrollando sus propias cosas, se licencian esas tecnologías, la mayoría de las cosas que se pueda ejecutar, entrenar o afinar en local y con respecto a ese cliente de ese iPhone, a ese dueño de ese iPad o a lo que sea, que se afine, ¿vale? Para que no todo sea un batiburrillo homogéneo, sino que funcione diferente para mí que para ti, centrado en nuestros usos. Eso me parece súper inteligente porque además les quita un montón de los potenciales problemas de estos sistemas generativos, ¿verdad, Matías? Has utilizado datos con copyright, está generando tetas, está generando testículos, está generando niños con armas, ¿sabes a lo que me refiero? Sí, y eso Apple... y además que Apple, lo que le ha pasado a Google de los nazis negros, de los vikingos latinos, todo esto que le ha pasado a Google del Papa Mujer y todo esto, a Apple no le puede pasar esto. Es tan recelosa Apple de hacer las cosas bien y de ir piano piano y con cuidado, que a mí hasta me sorprende eso con Google. También te digo, Apple tiene algo que es un hardware que yo creo que se puede explotar para entrenar modelos grandes del lenguaje, ¿no? Porque lo que hace NVIDIA, Apple de alguna forma, procesado en paralelo de GPUs, de motor neural y todo esto, lo lleva desarrollando mucho tiempo y me imagino que son capaces de desarrollar algo, un hardware muy potente que les permita entrenar cosas y ponerse rápidamente a la altura de la competencia. Entonces, aquí tengo la duda de por qué no dan ese paso. Puede ser que, a ver, por una parte, para que nuestros oyentes que... Nosotros no tenemos, al menos yo no tengo muchísimo un conocimiento de aprendizaje automático especial, ¿no? Matías seguramente conozca mucho más, pero siempre recordemos que hay como diferentes niveles a la hora de lo que es crear el modelo. Tú creas el modelo, ¿vale? Es decir, se hace este entrenamiento, se configura tanto los datos de entrada como cómo lo quieres analizar, se generan los pesos, que es como le dicen, ¿no? Un poco a esa parte mágica, y cómo interacciona con los datos que tú le des, con ese input. Perfecto. Luego, cuando se adapta, cuando llega al dispositivo final, que puede ser un servicio que tú ofrezcas, como ChatGPT, ¿vale? Es decir, OpenAI configura ChatGPT y lo cambia
no sé si cada día, pero cada semana, va haciendo pequeños cambios en cómo se ejecuta, aunque no cambien el modelo, pero sí van haciendo. Lo que aquí decimos que Apple podría tener, o lo que estaba yo diciendo antes, es que ese afinamiento, esa repercepción o reproducción constante en el dispositivo puede ser muy importante porque lo tiene dentro de un dispositivo con una suficiente capacidad de hardware para hacer análisis, ¿no? Todas las noches puede dedicar un tiempo a analizar y modificar lo que ha ocurrido, ¿no? Lo que Matías dice es que Apple coja un montón de los M3 Max sí. y monte una granja de servidores para hacer ese entrenamiento. Técnicamente es posible, no creo que haya ninguna limitación más allá de que la mayoría de las librerías están pensadas para trabajar sobre los sistemas de NVIDIA y GPUs con CUDAs y con otros sistemas de acceso, pero no es una barrera, lo hemos visto, con ejecuciones bastante rápidas en procesadores M1, en procesadores A17, sin mayores problemas, pero sí es cierto que hay un tiempo. Vamos a ver, sabemos que Apple no tiene estas grandes... nunca ha tenido estos grandes centros de ningún tipo, ni cuando necesitaba almacenamiento para iCloud, y siempre ha preferido comprárselo a Amazon, comprárselo a Google, comprárselo a Microsoft, comprárselo a Alibaba. ¿Es Alibaba en China, que es su proveedor principal? No sé si... Creo que sí. Es decir, lo externaliza. Es decir, no invierte en comprar millones y millones de discos duros o de SSDs para todos sus clientes. Y yo creo que con estos modelos puede ser algo similar. ¿Por qué crearte un centro de datos gigante con lo que cuesta si es algo que hay suficiente competencia y tienes suficiente escala como para tenerlo inmediatamente y que el día de mañana tú puedas irte a otro mejor sin tener ese gasto terrible, por ejemplo, como cuando Amazon invierte en un centro de datos que le tiene que durar 20 o 30 años porque ha hecho una inversión de miles de millones de euros, ¿no? Joder, pues yo no tenía esta idea de que Apple se fuera a conformar con ser un poco depender de proveedores, pero bueno. A ver, pero para la ejecución y para los entrenamientos tú puedes simplemente tirar de hardware ajeno, ¿sabes a lo que me refiero? Es decir, no hay mayor problema. Lo que yo creo que Apple va a poder explorar y está en mejor posición es para iterar de una forma rápida con sus ingenieros en sus propios modelos y para que, si sus modelos son inferiores o peores que otros que estén a la venta o que sean licenciables, puedan licenciarlos e incluso de que su sistema operativo, de forma remota o de forma inteligente o de forma flexible, elija uno u otro, dependiendo de en qué país estás, de qué normas estás, de si eres menor, de si eres mayor, de si estás haciendo un sistema multimodal o de si estás haciendo algo de texto, etc. Y que todo eso venga más o menos incorporado dentro del sistema operativo. Que a lo mejor en algún momento te dice, oye, necesito hacer una actualización rápida, como cuando el Windows te dice, necesito el no sé qué runtime para instalar esta aplicación. Pues lo mismo. Se descarga eso, el usuario ni se entera. Y listo. Y creo que eso puede ser algo muy chulo. Entonces, ¿tú crees, por ejemplo, que Siri, a partir de junio, lo que va a tener por detrás es en Europa, a lo mejor el Gemini, en China, el modelo que sea? O Apple puede intermediarlos todos y dependiendo del tipo de consulta, puede dárselo a uno o a otro. Es decir, puede dárselo a sus sistemas internos. Imagínate, dice, detecta Siri o el dispositivo que es una consulta relacionada con deportes. Dice, yo sé que el modelo que tiene una mayor tasa de acierto con elementos deportivos es ChatGPT 4.5 Turbo, ¿vale? Claro. Y lo filtra. Y eso te lo puede hacer el dispositivo, o bien porque hace la petición a Internet, o bien porque teniendo varios modelos instalados dentro del dispositivo, los puede calentar rápidamente para dar una respuesta medianamente instantánea. Esto que estás diciendo a mí me calienta, porque me calienta en el buen sentido. ¿Para bien o para mal? Para bien, porque yo soy usuario 100% fiel a ChatGPT, porque lo pago todos los meses y no pago ningún otro. ¿Qué pasa? Como por defecto uso GPT-4 y es bastante lento, hay veces que yo le hago una pregunta que podría responderme el 3.5
pero así de rápido, Ujú. y tengo que esperar que empiece la respuesta, que llegue siempre la misma estructura, ¿no? Como enumerándolo con bullet points, con sus negritas, y esperar y esperar y Ya, esperar. Si a mí Siri, por ejemplo, tiene un modelo que se ejecuta lo que es la inferencia estadística, pues se hace en local, un modelo ujú, pequeño para eso. ujú, Luego, si le haces una consulta pues más compleja, es cuando llama a un modelo más grande en la nube de quien sea, ¿no? Y ujú. entonces es cuando ya elabora una respuesta. Y yo tengo esa agilidad y ese cambio de modelos, yo podría pasar a usar Siri, por ejemplo. Que Claro, Siri, hoy mismo le he dicho, pon una alarma a las 1:30. Eran las 5 y en lugar de ponerla a las 5:30, ha puesto la alarma a las 6:30, ¿no? Entonces, Siri es subnormal. Siri, el estado en el que está Siri ahora mismo es lamentable, ¿no? O le digo, yo vivo en el barrio de Campanillas, le digo, ¿qué tiempo hace en Campanillas? En Campanillas, México, hace tal tiempo. No, Siri, estoy en España, estoy en Campanillas, Málaga, España. Pues bueno, no se explica el estado actual ya. de Siri, ¿no? A ver, sí es cierto que es eso. Yo creo que es una de las rutas en las que Apple tiene una posición especial para hacer este sistema de aprendizaje automático intermedio y saber hacia dónde distribuir. No es muy diferente a lo que está intentando OpenAI con sus plugins, con sus tiendas, con sus diferentes variantes, ¿no? ¿Vale? Pero no hay ningún elemento de GPTs o ningún modelo de ellos que se ejecute bien en local, etcétera. Pero bueno, cada programa lo puede tener de una forma diferente. Lo estamos viendo en la implementación en Windows. Te quería preguntar por Perplexity.ai, porque lo estoy viendo que muchas de estas personas que pagan por el chat GPT Plus, etcétera, llevan ahí, bueno, he visto, no es una barbaridad, pero sí he visto 3 o 4 personas estos últimos 2 semanas que han dicho que prefieren Perplexity, que les va más rápido, que sienten que es más certero con sus respuestas. Tú no sé si lo has probado Sí, lo he esto. probado y es Ujú. muy bueno Perplexity, pero es como que por inercia, como ya estoy pagando esos 20 euros al Claro, mes, me, claro. me centro, Ujú, y porque tengo mis GPTs personalizados, que ujú, son un uso que hago ujú, bastante, tengo un claro. GPT para corregir texto, tengo un GPT para generarlo, bueno, Ujú, entonces, Perplexity tiene algo que yo creo que puede hacer mucho daño a Google, que es combinar muy bien los resultados a una pregunta en modo chatbot y en modo ajá, motor de búsqueda. Es algo que ajá. han fusionado súper bien, Sí, y me parece que aquí Google, por lo menos lo que sí. ha ido anunciando de cómo piensan incorporar Gemini en los resultados de búsqueda. Yo le acabo de preguntar, perdona que te interrumpa, Hmm. pero es que me ha sorprendido, me habréis visto levantar los brazos en vídeo. Le he preguntado a Perplexity, ¿cuál es el mejor podcast de Matías Tavia? Y me dice, el mejor podcast de Matías Tavia es Monos Estocásticos. Bueno, vale, perfecto. Eh, ¿Alguno otro habrá? Yo qué sé, Perplexity, no me digas estas cosas. Venga, a ver, le voy a preguntar cuál es el mejor podcast. Mira, le voy a preguntar cuándo va a ser la WWDC. ¿Cuándo va a ser el WWDC o la WWDC de 2024? A ver si tiene información ligera. Bueno, pues efectivamente, nos da información veraz en tiempo real, muy similar a la implementación de GPT-4 que tiene Bing, ¿no? En el Copilot, en este sentido de que lo actualiza. Me gusta mucho, yo creo que esto tiene bastante sentido porque además se centran mucho en las fuentes, ¿no? de la información. Vale, ya no te interrumpo más, pero todo este tipo de elementos yo creo que va a haber mucho movimiento. Además, Jeff Bezos es usuario de Perplexity. Ah, sí. Donde Bezos pone el ojo, ya sabemos. menos en los cohetes, en todo le ha ido bastante bien. ¿Qué cosas podría hacer Apple con aprendizaje automático? Pues expandir muchos de los usos que ya está haciendo. Edición de imágenes, autocorrección, generación de textos, utilización del propio teléfono, es decir, un uso más inteligente, recomendaciones, ayudarte a la generación o a la edición de vídeo, muchísimas cosas. Una de las grandes apuestas que yo creo que tiene más sentido es que Apple haga algo de edición de código dentro de Xcode. Copilot y herramientas, GitHub Copilot y otras herramientas parecidas
que son estos asistentes para escribir código y para comprobar, etcétera, francamente son útiles y creo que podría tener sentido para los desarrolladores tenerlo en Xcode. Podría ayudar, ¿no? La verdad, no es que vaya a haber un botón, hazme una aplicación que me diga, ¿no? Que encuentre y hazme un videojuego. Claro. No, pero es que ahora todas las empresas, Apple, todas, tienen una carrera por implementar de alguna forma estas herramientas en todas sus aplicaciones. Porque si tú tienes el Pages sin un generador de textos y al lado tienes el Word con un Copilot que te genera texto, pues a lo mejor te mudas a Word. Eso sí es cierto. Todas las implementaciones a nivel de software y no implementaciones, mejor dicho, las integraciones, eso va a ser clave. A ver si Apple se puede mover rápido en este sentido, con sus librerías para desarrolladores y con sus aplicaciones o sus programas que hagan ellos mismos. Saldremos de dudas, la verdad, el día 10, que ya sabes que es la presentación grande, y luego los próximos días, a lo largo de los siguientes días, también hay algunos pequeños avances, y cuando salga, pues habrá 1000 podcasts en los que lo expliquen, vídeos de YouTube, artículos en muchas páginas. Nosotros, como siempre, como todos los años, haremos un pequeño especial comentando pues qué nos han parecido las primeras versiones, o al menos esa primera beta que se puede instalar de los sistemas operativos. Tenemos otra cosa quizás también muy hipotética, que es esta demanda, después de 5 años en preparación, del gobierno estadounidense, de su Ministerio de Justicia, del Departamento de Justicia, como le dicen ellos, a Apple, en la que se acusa a la compañía de un monopolio. Esto ha dado bastante que hablar esta semana. Obviamente ha sido el tema, yo creo que, ¿verdad?, el más comentado, etcétera, sobre todo porque ha coincidido más o menos en el tiempo con la implementación o la entrada en vigor de la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea, y como que se ha creado muchísima confusión. Entonces, hay un montón de elementos francamente malentendidos de lo que plantea el ministerio estadounidense, los potenciales resultados de esta ya no investigación, sino entrada en un proceso judicial, y no podemos ver el futuro, pero podemos evaluar algunas cositas, ¿vale? Así que si me dejas, Matías, no sé si esto tú has pasado de ello, te ha parecido muy aburrido, pero a mí esto ya sabes que es lo más... No, yo vi los titulares de Estados Unidos demanda a Apple y ahí me quedé, ¿no? Porque tú sabes que a mí me aburre soberanamente. Pero me parece muy interesante que se esté contagiando un poco el modus operandi europeo con Estados Unidos, porque las reacciones a la ley de mercados digitales fueron pues muy a la contra desde usuarios de Estados Unidos y... Sí, pero fíjate que aquí es donde yo creo que no es que tenga que corregirte, sino que creo que deberíamos de establecer un montón de las diferencias de ambos procesos, porque ni siquiera se parecen, es decir, tiene algunos potenciales resultados, ¿vale? Pero por una parte tienes un elemento legislativo durante muchísimos años de creación, de escribir un marco legislativo como es la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales, con sus implementaciones en los Estados miembros y con su, digamos, vigilancia y llevada a cabo por los organismos burocráticos y autoridades y agencias de los respectivos gobiernos o de la propia Comisión Europea, en el caso donde sea. Es decir, y eso es un proceso que ha sido 10 años. Sí. ¿Vale? Por otra parte, aquí vemos un elemento de investigación fiscal, es decir, los fiscales del gobierno federal de Estados Unidos piensan o opinan que hay elementos del comportamiento de Apple como empresa que no se ajustan a la legislación estadounidense en materias de posición dominante. Claro, cuando empieza la palabra monopolio a dar vueltas, es cuando la gente se empieza a confundir, porque francamente no es, sin yo tener
después de ya tantos años con el tema a la cabeza, una definición que haya simple, porque creo que no existe una definición simple de lo que se refiere. Creo que obviamente hay muchísimas diferencias, ¿vale? Como decía, pero hay un montón de cosas importantes. Uno de los cambios importantes, y yo creo que lo que se tiene que entender de lo que plantean los fiscales de Estados Unidos, independientemente del éxito que puedan tener o no con esta eventual juicio, es tienen que definir cuáles de los comportamientos de Apple no están de acuerdo a las leyes vigentes, porque recuerden, bueno, por cierto, una nota, aquí es Estados Unidos a nivel federal y también los fiscales de bastantes estados, no sé, como 30 estados han estado investigando, digamos, trabajando en esta denuncia durante 5 años, ¿vale? No es algo que se pusieran ayer por la noche a prepararlo, ¿no? Y hay algunos expertos que una vez que han leído la demanda, que os lo vamos a dejar en los enlaces en las notas del episodio, han visto que quizás los ejemplos que la Fiscalía cita como posible abuso de posición dominante, que es un término que creo que todos podemos entender más y que es más fiel al comportamiento, estos ejemplos, pues como para el consumidor no es un gran problema, es decir, no es que Apple diga, si eres mujer no puedes tener un teléfono, ¿sabes? No es algo así. O si a partir de ahora los iPhone van a costar 5.000 euros y si no quieres, cómprate otro y no te dejan comprarte otro. Eso de lo que mucha gente entiende como el monopolio, un poco más de inicios del siglo XX, eso ya al menos no existe en este caso, ¿vale? Lo que, vuelvo a insistir, según los expertos, esta investigación, perdón, esta demanda hace bien es en establecer una narrativa de una tendencia y unas prácticas comunes y repetidas en el tiempo por parte de Apple que sí podrían estar, digamos, dentro de este comportamiento ajeno a lo que dicta la ley, ¿vale? Entonces, hay que demostrar que ese comportamiento existe o esas prácticas y luego definir en qué mercado se está haciendo se tiene esa posición dominante. Venimos de un juicio hace año y medio aproximadamente, el de Epic contra Apple, en el que la jueza dijo que Apple no tenía posición monopolística o de posición dominante porque, y es cierto, hay muchísimas opciones, es decir, no hay nada que te impida, si hoy tienes un iPhone en Estados Unidos, pasarte a otro terminal o no tener terminal, etc. No hay una especie de super barrera o algo. Lo que quiere establecer la Fiscalía es definir, una cifra que ellos dan, que dicen que el 65% de los estadounidenses utiliza iPhone, que no es una cifra brutal, pero sí es cierto que hay una mayor dependencia. También quieren centrar la demanda o establecer el mercado para tener una potencial decisión favorable de los jueces dentro de las gamas altas, ¿vale? No se están centrando en los sistemas o las denuncias de monopolio tradicionales, de soy el único vendedor de un producto, subo el precio de forma inflada, artificial, porque no hay competencia conmigo, ¿vale? Hemos visto que sí hay. Entonces, por ejemplo, de los puntos que independientemente, pues no van a ningún sitio, sí es cierto que pueden demostrar un patrón de prácticas anticompetitivas por parte de Apple. Es decir, elementos que Apple podría haber hecho de otra forma mucho más abierta para sus clientes o mucho más permisiva para sus clientes, ¿vale? Que Apple, y esto lo hemos visto en este podcast, siempre, o en la mayoría de ocasiones, tiende al camino de la restricción con mayor o menor sentido, ¿no? Hablan de que han fastidiado el desarrollo de super apps. Esto yo creo que es algo beneficioso para todos los consumidores, el hecho de que tú tengas tu iPhone, pero dentro de tu iPhone haya 2 o 3 ecosistemas o incluso un ecosistema en el que tengas todo o casi todo, lo importante, de tal forma que si te mudas a otro sistema operativo o a otra marca de teléfonos, simplemente el hecho de instalarte esa aplicación y tener ahí tus credenciales, etcétera, haga que el cambio sea instantáneo y sin mayor problema. Luego dice la restricción de los videojuegos en la nube,
que este es un caso que sinceramente pues tampoco daría para mucho, pero sí que ayuda a establecer este patrón, ¿vale? Luego habla de que nunca ha permitido aplicaciones externas o de terceros para gestionar los SMS, Pues menos mal, mira el ¿vale? recado que tenían en Android. ¿Te acuerdas, Sí, ¿te pero acuerdas cuando instalabas Facebook y de repente los SMS te empezaban a llegar al Facebook Messenger? sí, sí. Esto es, de hecho, hasta hace poco solía ocurrir, ahora creo que está un poco ya menos desquiciada la cosa, pero si te comprabas un Samsung, te venía con la aplicación de SMS de Google y la de Sí, Samsung. sí. La de por defecto es la de Samsung, pero Google le obligaba a instalar la suya, ¿sabes? Sí. También. Y bueno, pero la gracia es esa, que si no te gusta, te puedes instalar otra, por defecto, ¿vale? Esto, de nuevo, como tema, me parece insignificante, como punto anticompetitivo, porque lo hemos visto, es decir, todos estamos utilizando un montón de aplicaciones diferentes en muchísimos países del mundo y Apple no los ha bloqueado. Es decir, Apple no ha creado barreras artificiales para que WhatsApp triunfe, que podría haberlo hecho, y ahí estaría una práctica anticompetitiva mucho más evidente. Pero bueno, es un pequeño caso que a lo mejor Apple podría haber dado. Dice que la falta de compatibilidad con otros relojes y de sus relojes con otros smartphones, ¿vale? Que aquí muchos usuarios pueden decir, pues es que es su empresa, es decir, la propia empresa puede decidir qué es lo que hace. Sí, pero aquí Claro. sí que me gustaría que esto ganara y que yo pudiera usar mi Apple Watch en Android. Eso lo llevo diciendo años. Eso sí es cierto. Yo creo que es beneficioso que los Apple Watch, digamos, no solo tengan mayor integración con Android, sino que teléfonos de otras marcas puedan tener un montón de integraciones con iOS que solo el Apple Watch Sí. puede. Es que, ¿sabes lo que a mí me pasa mucho? Que cuando de repente digo, me voy a comprar un Pixel y voy a estar 6 meses con un Pixel hasta que me harte, perder. He perdido 6 meses de saber cuántas horas he dormido, Claro. cuántas... bueno, ahora te mide hasta el tiempo que pasas a la luz del sol, ¿no? La cantidad de datos que hay en salud, en la aplicación salud, es ahora mismo una de las cosas que más me vinculan al ecosistema de Apple. Y ojalá se llevaran, como el meme este de los Simpsons, que todos están tomados de la mano y bailando. Sí. Ojalá todos los ecosistemas se llevaran así, ¿no? Claro. Entonces, estamos, de nuevo, este es un pequeño punto que desde aquí hemos abogado de una forma diferente y es que el Apple Watch se independice del iPhone, ¿vale? Siempre lo hemos visto, ese cordón umbilical nunca ha acabado de ser roto. No puedes tener un Apple Watch y ya está. De la misma forma que puedes tener un iPad en tu casa y sin tener ningún producto más de Apple, ¿vale? Esto no ha ocurrido. Y yo creo que uno de los motivos es este. De nuevo, como elemento no es suficientemente problemático, vuelve a añadir al patrón. Y otro campo que comentan dentro de esta demanda es lo de la falta de compatibilidad en los pagos NFCs, etcétera, que es algo que Apple sí ha ido aflojando y liberando con los años, en este sentido. Una cosa muy curiosa de la demanda es que dice Apple utiliza la privacidad como motivo genérico que se puede estirar hasta donde quiere. Es decir, la privacidad para Apple, según la denuncia, es una excusa para no hacer compatibles elementos de ya no de la competencia, sino de las preferencias de sus usuarios. Que ese es el problema. Es decir, aquí yo creo que la gente no tiene que ver, pues si no te quieres comprar un Apple Watch, no te lo compres. Vale, pero es que las decisiones no siempre son blanco y negro. Y lo que articula esta demanda es decisiones como la que ha comentado Matías. Pequeñas ofuscaciones que año a año van haciendo muchísima ofuscación. Algunas cosas pueden ser tan estúpidas y, por ejemplo, para la mayoría de los oyentes, incomprensibles como lo de las burbujas verdes del iMessage, ¿vale? Bueno, esto en Estados Unidos es la piedra angular. Que lo hemos comentado, eso es un tema estadounidense puro de ellos. Hay países, lo hemos comentado aquí en el podcast, con mucho más base de usuarios de iPhone, mucha más cuota de mercado del iPhone, como Japón, Australia o Reino Unido, que debe andar a la par que Estados Unidos, en los que iMessage es que no sabe ni lo que es, porque todo el mundo utiliza o WhatsApp o Kakao o la aplicación que utilicen en Japón, ¿no? Entonces, elementos independientes no hacen nada. Lo que vuelvo a insistir en esta diferencia con la ley de mercados digitales es que la ley de mercados digitales crea este marco regulatorio
mucho más claro para evitar estos elementos, los existentes y los futuros de raíz. Es decir, marca no unas guías de esto puedes hacer y esto no lo puedes hacer. La Unión Europea o la Comisión nunca dice eso en la Ley de Mercados Digitales. Dice, deberías asegurarte que... y una serie de elementos muy básicos, de tal forma que queden en la interpretación de un futuro juez, de un futuro burócrata, cada caso independiente, pero que aún así son suficientemente vagos para dar libertad a la industria a innovar, pero sin desviarse o dar camino a hacer curvas muy cerradas que de repente fastidien a los clientes, a los consumidores. Y aquí la ley estadounidense, en este caso, no está tan preparada y esto es por la vía judicial en la que van a ir operando. De nuevo, el caso fuerte es el de la tienda. Es decir, hay muchos de los ejemplos y muchas de las páginas de la demanda dedicadas a las prácticas de la App Store, para sorpresa de nadie. Pero bueno, cosas muy curiosas dentro de esto. Hay muchos emails y muchas declaraciones de ejecutivos y empleados de Apple que la Fiscalía ha citado textualmente como apoyo, ¿no? A lo que ellos están demostrando de esa tendencia, ¿no? O ese patrón de conducta anti o de abuso de posición dominante. Dice un ejecutivo de Apple: las superplataformas son un gran problema para Apple, creo que estaba hablando del contexto de China, porque hacen fácil cambiar de marca de teléfono y reducen los costes de los clientes a la hora de cambiar. Es decir, lo que comentábamos, este ejecutivo decía, en China tenemos un problema porque te puedes cambiar de un Huawei a un Samsung, bueno, Samsung en China ya poco, de un Huawei a un Oppo, a un iPhone, sin casi ninguna historia, porque todos esos servicios pueden estar muchísimo más integrados o siempre han estado mucho más integrados, en vez de que la gente dependa o de su cuenta de Google o de sus cuentas de Apple para un montón de elementos, ¿vale? Y las configuraciones, etcétera, pues no las tiene que hacer el sistema operativo. Y todas esas transferencias. Esto no, igual no tiene nada que ver, pero no, por ejemplo, ¿a ti no te ha pasado esto cuando te pasaste de Mac a PC porque básicamente esa super app es el Chrome y tu cuenta de Google? Claro, sí, es decir, hay muchísima gente que, por ejemplo, cambiar de sistema operativo es muchísimo menos doloroso que hace 10 años precisamente por el navegador. Y tú te puedes pasar de Windows a Linux casi en minutos si tu vida realmente y la mayoría del software que utilizas es accesible mediante el navegador. Ya no digo alojado fuera, de forma remota, sino ejecutado en una forma interpretable por el navegador. Por ejemplo, los PDFs, sí. ¿No? No tienes que instalarte. Edición gráfica. Los navegadores ahora tienen edición gráfica. Tienen un montón de APIs, tienen un montón de sistemas, tienen un montón de cosas que antes necesitabas. Mi problema para pasarme de Mac a Windows hace 2 o 3 años era mucho menor que lo que hubiera sido hace 8 años, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque había 2 o 3 aplicaciones que yo utilizaba siempre y que ya me había acostumbrado, pero sí que hay alternativas. La buena es que yo no las he comprado a través del sistema operativo, ¿vale? Tú imagínate, tengo un videojuego, se lo he pagado a Apple, me voy a Windows, Apple no tiene esa tienda, con lo cual ya no me lo puedo instalar en Windows. El mismo programa que existe, tengo que comprarlo otra vez. Y esta es una de las quejas o uno de los argumentos de la Fiscalía. La mera presencia de la App Store y la exclusividad hace que muchas personas digan, es que si me paso a un teléfono Samsung, porque me guste más la cámara o lo que sea, no solo es, es que tengo que hacer la transferencia de los contactos, es que tengo que hacer, que recordemos, esto se hizo por presión judicial y presión de los gobiernos hace mucho tiempo. ¿Vale? Es decir, la gente que me diga, no, es que los gobiernos siempre lo fastidian. El hecho de que te puedas transferir los contactos y el historial de llamadas y todos esos de un móvil a otro, acción gubernamental. Sí. Yo estaba traumatizado con migrar de Android a iOS. Es que era imposible y ahora puedes pasarlo todo. El WhatsApp también. Puedes hacerlo muy fácil. De hecho, Apple tiene unas muy buenas aplicaciones o sistemas de transferencia de datos de tu cuenta de Google a tu cuenta de Google o de tus cuentas de Samsung, etcétera, ¿vale? Para que la integración. Pero lo que nunca te dejan hacer y no le dejan hacer a las empresas en la App Store
es que si un usuario te ha comprado un videojuego o una aplicación en el iPhone y la semana que viene se le rompe y se compra un Galaxy, o le regalan un Galaxy sus abuelos en Navidades, ya tiene ahí un bloqueo, ¿no? Y una posible detención, una posible gran duda de que diga, oye, me tengo que volver a comprar estos softwares. Porque no hay opción, no hay opción. Y eso, hay algunas cosas que pueden ser más claras o menos claras, etc. De nuevo, esto es interpretación judicial, elementos súper complicados. Es posible que si no se establece que Apple tenga una cuota o se defina el mercado de una forma suficientemente onerosa, etcétera, o esa tendencia no le parezca lo suficientemente tanto a los jueces como a las sucesivas recursos judiciales, ¿vale? Apple ya lo ha negado, obviamente, pues irán a juicio. Seguramente la Fiscalía quisiera llegar a un acuerdo rápido extrajudicial, ¿vale? Es posible que algunos de los cambios que Apple ha estado haciendo en su sistema operativo y en sus plataformas o en su forma de vender los productos después de los cambios obligados en Corea del Sur, en Japón, en la Unión Europea, etcétera, le hagan más fácil decirle a la Fiscalía de Estados Unidos, de esta lista de cosas que ya hemos hecho, podríamos mañana activar estas aquí. Y eso quizás para la Fiscalía no sea suficiente, pero al juez sí se lo parezca. Y entonces todo el caso se cae. Y entonces la Fiscalía acuerde eso con Apple por separado, para evitarse simplemente litigio de 7 años, porque es lo que va a ocurrir. Que ahí solo ganan los abogados y ganan mucho. Como siempre. Pero bueno. Esto, porque últimamente vemos a Estados Unidos como más proteccionista con sus empresas contra China y tal y cual. Esto en realidad no peligra mucho porque la otra plataforma es Android, ¿no? Que es Google al final. No sé si aquí puede de alguna forma el gobierno de Estados Unidos decir, a ver si nos estamos disparando en el pie presionando tanto a Apple. A ver, lo que en principio las leyes, tanto las estadounidenses como la de un montón de países de competencia establecen es no dicen es malo, por ejemplo, que Google tenga una cuota de uso, por ejemplo, en España del 90%. Si lo utilizamos Google porque es mejor, punto. Lo que empiezan a ver cosas raras es cuando Google te viene preinstalado en todos los iPhone, no lo puedas desinstalar, ¿sabes a lo que me refiero? Etcétera, un montón de estas cosas. Entonces, por último, 2 consideraciones y con eso ya cortamos el episodio, que sé que a algunos oyentes esto no les interesa mucho, pero creo que es muy importante porque es una especie de bola de cristal al futuro. Y muchas cosas que hemos comentado en este programa cuando empezamos se han visto realizadas o convertidas en realidad con la ley de mercados digitales, es decir, no son elementos. Entonces esto, a pesar de que ahora digas esto no me afecta, esto solo es para los estadounidenses, es muy importante. Hay una parte de la ley dentro de toda la jurisprudencia, el historial jurídico, ¿no? Que utiliza, sí, jurisprudencia, ¿no? Sí, se dice, la consideración importante es que la conducta denunciada o alegada sea razonablemente capaz de crear un monopolio. Es decir, la justicia estadounidense, los diferentes casos y juicios, ha ido creando, pues, como diferentes comentarios y diferentes opiniones dentro de la ley, y en Estados Unidos, porque utiliza, ya sabéis, el derecho, ¿cómo le llaman? El derecho común, en vez del derecho continental, derecho romano, no sé si me estoy poniendo aquí, tienen eso que las decisiones de un juez tienen que respetarse y que 2 jueces no pueden dictar cosas diferentes sobre casos casi similares. Entonces, que un juez haya dicho que no solo tienes que tener un monopolio, sino la capacidad de tener un monopolio para conseguir medidas en contra por parte del gobierno, eso es algo bastante importante que yo no sabía. Y por último, me voy con un refrán. ¿Tú sabes el refrán este de la mujer del César? No, la mujer del César. La mujer del César no solo tiene que ser buena o educada o algo así, sino también aparentarlo. Ah, sí, sí. ¿Cómo es el refrán? Bueno, pues aquí, en este caso, la mujer del César sería Apple. Y lo hemos comentado. No solo
si es o no es, pero aparentarlo no lo está aparentando. Y no tiene toda esa buena voluntad con los gobiernos. Ya está. Eso sí es verdad. Por sus actos, ¿no? Por sus confrontaciones, por sus narrativas, por sus luchas, que están en su derecho, pero bueno, al fin y al cabo, lo que quiero que quede claro es eso, ¿no? Que hay algunos elementos y algunas decisiones de Apple que nos afectan a nosotros como consumidores, aunque no sea una cosa de dibujo animado, de monopolio de dibujo animado o monopolio rollo libro de Dickens, ¿vale? Y por otra parte, volver a insistir en que las decisiones, tanto legislativas como judiciales, que van todas en el mismo sentido, vienen de gobiernos democráticos, de gobiernos autocráticos, gobiernos de izquierdas, gobiernos de derechas, etcétera, de todo el mundo en los últimos 5 o 6 años. No es un elemento aislado. Entonces, tenemos que tener en cuenta esa tendencia para volver a ver, oye, que parece que Apple nunca puede hacer nada malo. Si miras las redes sociales de algunas personas, ¿no? Pero bueno, en fin, si te ha aburrido suficiente, Matías, no te voy a pedir perdón, espero no haberos aburrido mucho a los usuarios, ya sabéis que este es un tema que para mí y que creo que para todos es más importante de que el iOS 14. No sé qué o que el nuevo filtración de los iPhone, ¿no? Porque esto sí al final tiene unos efectos más importantes, aunque esté dentro de esto, porque creo que todos salimos ganando, ¿no? Es lo que caracteriza a Cupertino como podcast sobre Apple. Pues uno de mis mejores podcasts. No el primero, según Perplexity, pero el mejor episodio de Parsec, según la audiencia, el que estás tú, en lugar del que es de los que salgo yo, de los decenas y decenas que salgo yo. A ver qué dice Siri a partir del 10 de junio, ¿no? Le preguntaremos, Siri, ¿cuál es el mejor podcast en el que aparece Matías Tauya? Y dirá... Personalmente creo que Cupertino. Estoy buscando podcast en la web. Atlético de Madrid 2, Barcelona 4. Los mejores podcasts de Marco Zavala son... Hasta luego. Chao.